Ya puedes ¿Sí? empezar con... Sí, Bien. ahí está, ahí abrió. Luego de este encuentro con los hermanos mellizos, que habían sido juegos sexuales, está diciendo infantiles con la hermana, práctica masturbatoria sostiene la mirada de cada uno en el genital del otro, pasan a ser relaciones sexuales completas y permanentes. Esta psicosis paranoica, con una forma clínica sincrónica, a partir del encuentro fortuito con los hermanos mellizos, revela el desenganche del otro con mayúsculas y la búsqueda del reenganche a través de la conducta perversa. Repito este párrafo. Luego de ese encuentro con los hermanos mellizos, lo que habían sido juegos sexuales infantiles con la hermana, prácticas masturbatorios sostenidos en la mirada, pasan a hacer relaciones sexuales completas y permanentes. Esta psicosis paranoica, con una forma clínica sincrónica a partir del encuentro fortuito con los hermanos mellizos, revela el desenganche del otro, con mayúscula, y la búsqueda del reenganche a través de la conducta perversa. A los 19 años él introdujo al tercero, el cuñado, para concluir con los actos incestuosos como artificio imaginario. Esa inclusión puso un límite, pero dislocó el objeto estabilizante del rasgo de perversión y va a retornar ahora como sospecha de infidelidad de la esposa. El objeto mirada en la conducta perversa falla en remediar la forclusión. La confesión, el párroco en ese sueño, la confesión a esa mirada que condensa al cura, al padre y al analista revela su no eficacia simbólica. Solo puede no ver a su hermana que tiene la certeza que van a saber lo que hicieron a través de la mirada. De que la hermana camina por la calle mirando el piso, porque dice que le van a adivinar por la mirada lo que hicieron el hermano y ella. Él tiene certidumbre de la infidelidad de la esposa, pero aún sospecha, busca descubrirla, atraparla. Algo vacila. Por eso viene a verme, para mantener abierta esa ansia cada vez y así dosificar su angustia y no precipitarse a un pasaje al acto. Cada sesión, ante la sospecha, solo le digo en lunfardo, pero a usted se lo digo en castellano, pero ¿le parece que lo engaña? ¿Le parece? Ubico el ¿le parece? Y dicho con palabras del lunfardo. Mi modo de intervención, ¿le parece? Tiene un doble objetivo. Relanza la distancia respecto a la certeza y rechaza el quedar encarnando un otro de saber que pueda tornársele persecutorio. Y la utilización precisa ahí de ¿le parece lo engaña? Con palabras, ¿sí?, del lunfardo carcelario, permite un lazo con ese decir que estabiliza la posición del sujeto como solución imaginaria. Actualmente, en la casa que era de los padres, a unos metros de la esquina donde se sigue reuniendo la barra de amigos, él está construyendo con sus hermanos varones un instituto de su especialización profesional, y como dije es la misma del padre. El instituto lleva por nombre el apellido del padre, o sea, no el nombre, que es el mismo nombre, el abuelo, el padre, lo que pasó y su nombre, Alberto. Se trata de una solución sublimatoria estabilizante. Es un caso donde la dimensión sublimatoria
puede permitir una suerte de estabilización en una posición psicótica, en este caso una paranoia. Las depresiones se han distanciado mucho y ya no son tan agudas. Su activismo sexual disminuyó considerablemente y ante la presencia de la hermana solo tiene un pequeño temblor en el cuerpo. No se precipitó en la certeza de la infidelidad de la esposa y hace ya 4 años que no toma medicación. Tanto Jacques Alain Miller como Eric Laurent hablan de la sublimación como invención, en tanto un saber hacer respecto al campo de la psicosis, refiriéndose a inventar algo con cada paciente. Ya vamos a ver en otro caso, una psicosis melancólica, la dimensión estabilizante mediante justamente un dispositivo sublimatorio. Ya lo vamos a ver en otra reunión. Lacan tempranamente nombra la sublimación como elevar el objeto a la dignidad de la cosa. Y esto permite una diversa satisfacción respecto a su fin. El apellido es un uso que establece genealogía, dejando de lado precisamente el nombre de pila. Freud, en El yo y el ello, va a decir que si esta energía de desplazamiento es líbido desexualizada, es lícito llamarla sublimada, pues seguiría perseverando en el propósito principal del eros, del de unir y ligar, en la medida en que sirve la producción de aquella unicidad por la cual o por la pugna hacia la cual el yo se distingue. En el capítulo 11, seminario 7, seminario de la ética, en el llamado el amor cortés en la amorfosis, en ese capítulo, Lacan va a introducir lo que llama la sublimación del padre. Repito, capítulo 11 del seminario 7. Es el capítulo que se llama el amor cortés en anamorfosis. En el punto 2, del citado capítulo, toma la referencia freudiana de Moisés y la religión monoteísta para formular que Freud hace intervenir como una sublimación el recurso estructurante a la potencia paterna. Y va a decir Lacan, introducir como primordial la función del padre representa una sublimación. Pero se pregunta Freud, ¿cómo concebir ese salto, ese progreso? Pues para introducirlo es necesario que algo ya se manifieste instituyendo desde afuera su autoridad y su realidad. Se trata finalmente del mito moderno que introduce Freud bajo las especies del asesinato del padre en la época de la muerte de Dios. Esto nos va a abrir la cuestión de trabajar en su momento, durante el año, la cuestión de la sublimación, ¿sí? Y teniendo en cuenta la ultimísima enseñanza de Lacan, seminarios 23, 24 de Miller sobre el uno, poder abordar el estatuto propio y la dimensión de eficacia terapéutica que puede tener, fundamentalmente en caso de psicosis, la sublimación. ¿Sí? Bueno, ahí termino con el caso clínico. No sé si se pudo seguir. Si hay alguna pregunta o intervención, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Se escucha, bien. Sí, me pareció un caso extremadamente difícil. O sea, digo, yo lo que te quería preguntar, escuchándote, es que, digo, parecía, lo que entendí que vos contaste, que la imagen de la hermana era el soporte del goce sexual de este hombre. La Sí, mirada de la hermana. la mirada. O sea, la mirada de la hermana viene al lugar del fantasma. Claro, no, él quedaba como objeto de esa mirada. Acá y acá, ¿qué? Lo que él llama esa pasión irresistible es que la dimensión
del goce del otro que tenía para él en la mirada hermana. Mm. Él queda como objeto de esa mirada encarnada para él es un goce del otro, tragado por ese goce. Osvaldo, una pregunta. Sí, Él queda, hay como un momento bisagra, ¿no? Respecto de él como objeto de la mirada de la hermana, y después pasa a él con su mirada, en sí. sus palabras, calentar a las minas. Sí, es que viste, a los 12 años cambia cuando él tiene el encuentro con los hermanos mellizos, a 12, 13 años, y le produce ese efecto claramente de desencadenamiento. Él queda en un estado de depresión muy grande, un estado de sufrimiento muy grande ante la cercanía de los hermanos mellizos a él, la cercanía corporal. Y en ese estado, en la medida que va estando un poco mejor, ya empieza a tener relaciones sexuales con la hermana. Hasta ese momento habían sido juegos sexuales infantiles. Pero la mirada de la hermana le producía a él una pasión irresistible, quedaba totalmente tomado por eso. Y lo que hizo fue después, a los 18, 19 años, él busca una solución imaginaria, él por su cuenta presenta al capanga, digamos, de la barra de amigos, e introduce ahí una prohibición imaginaria, ¿sí? Sí. Pero ahí deja de tener relaciones sexuales con la hermana, y ahí se desata el empezar él a tener relaciones sexuales con todas las mujeres que se le cruzaron, sean las que sean, tías, primas, hermanas, etcétera, etcétera. Pero siempre él tenía sexo con esta multiplicidad de mujeres, pero siempre tenía la imagen de la hermana presente, digamos, que era el resto de aquello de él como objeto, del objeto erotomaníaco de esa mirada, ¿no? Esa mirada lo tragaba. Entonces él fue marcando como estas soluciones imaginarias. Lo importante, la solución sublimatoria, lo importante fue la construcción de un edificio de 3 pisos, donde creó ese instituto que lleva el apellido, no el nombre, con esa misma profesión, con esa misma especialidad, y con sus hermanos menores, ¿sí? Eso produjo una solución sublimatoria muy importante, muy fuerte, al menos hasta el día de hoy. No he tenido yo noticias, pues se recuperó realmente ese padecimiento del activismo sexual irrefrenable, pero al mismo tiempo lo fundamental es que se disminuyeron muchísimo los momentos depresivos donde él quedaba en la cama sin poder moverse, en un estado de depresión total, un estado de melancolización muy grande, ¿sí? Esto disminuyó muchísimo, también el activismo, y esto es conjuntamente con los hermanos, el lazo fraterno, construir este edificio de 3 pisos para su especialidad clínica, que es la misma que era la del padre, digamos, ¿no? Hay una transmisión ahí. Esto es la solución sublimatoria, y al mismo tiempo la cuestión del lazo fraterno con sus 2 hermanos menores, ¿sí?
Y por ahora el paciente continúa en ese estado sin haber decaído. Está en comunicación telefónica conmigo cada tanto, ¿sí? Pero ya hace 2, 3, bueno, no, ya pasó, hace 3, 4 años que dejamos el tratamiento hasta ahí, con la consigna de que él me puede volver a llamar cuando él lo desee o cuando lo crea necesario. Y sí desapareció totalmente esta cuestión paranoide que tenía con la cuestión de el engaño de parte de la esposa, ¿no? Y eso era muy peligroso porque se estaba a punto ahí de un pasaje al acto, porque efectivamente quedaba muy tomado ahí por esa idea que lo torturaba, lo mortificaba muchísimo y lo hacía, bueno, hacer todo lo que hizo, ¿no? De poner todo un sistema de espionaje directamente en la casa. Pudo desmantelar eso y eso se tranquilizó mucho. La solución sublimatoria ha sido, en este caso, y en otro caso, en el caso de la paciente en la psicosis melancólica, han sido absolutamente exitosas, realmente en ambos casos. Estos son 2 casos que yo después de un tiempo los supervisé con Eric Lorán para verificar en el espacio de una charla de supervisión, verificar la cuestión de la estabilización vía la dimensión sublimatoria, y efectivamente él coincidió total, se puso muy contento por lo que había ocurrido, de que o sea, había algo que se formula, pero que había como 2 casos ahí concretos que esto había ocurrido, ¿no? Que no es tan sencillo que pase. No pasa siempre, ¿no? No pasa siempre. Osvaldo, quería preguntar, justo esta mañana estaba releyendo tu libro de lecturas freudianas, justo el caso de la señora P, y me preguntaba qué estatuto tiene este sueño del paciente, ¿no? O sea, porque bueno, o sea, normalmente uno habla del sueño como una formación del inconsciente, cifrando goce, o sea, ¿qué estatuto tendría ahí el sueño? Viste, la señora P es una paranoica, ¿sí? Sí. Aunque Freud lo presenta ahí, hablando de neuropsicosis de defensa, es una paranoia, ¿sí? Freud todavía está tratando de limitar neurosis y psicosis. Está hablando de neurosis obsesiva, de histeria, y a la señora P la ubica en el campo de la neurosis, pues es una psicosis. Claramente hay una certeza psicótica en el ser vista, ¿me acordás? Sí, sí, sí. Y lo que vos me preguntás es Por ¿qué estatuto tendría este sueño de tu paciente? O sea, porque es una formación del inconsciente, ¿cómo bueno, te agradezco la pregunta. Por un lado, tiene claramente el sueño, aparece en su contenido del sueño, podemos decir, esto que soñar con el cura párroco, su padre, el analista, esta suerte de condensación, y la dimensión forclusiva, de la dimensión de la ley, digamos, él puede hablar de esto sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Lo importante de esto, y te agradezco la pregunta, acá no está, pues, no se puede poner todo, pero la pregunta que haces vos es muy importante, porque efectivamente en él estaba la cuestión de la dimensión forclusiva, ¿sí? De la ley. Ahora, lo importante es que él tiene un sueño. Claro. Él tiene un sueño con eso. Esto es muy importante, el que haya tenido. Uno puede decir, no, ya sabía la cuestión de la dimensión forclusiva de la ley para él, ¿sí? El punto es, ¿qué pasó ahí cuando él soñó esto y cuenta este sueño en el tratamiento? Le cuenta este sueño al analista que
es un sujeto supuesto saber más que él sobre lunfardo carcelario. Es muy importante ese momento, muy, muy importante. Te agradezco la pregunta, porque por ahí me quedo un poco entre las demás cosas. Es muy importante ese momento. Muy, muy importante transferencialmente y en el inicio de la solución que él va a encontrar finalmente. Porque él, como no fue afectado para nada, era el padre, era el cura, era el analista, pero efectivamente luego lo que se va a producir es un estado de estabilización muy importante en el paciente, vía la sublimación. ¿Sí? Y efecto de esto es que se pone, que nunca lo había pensado, a construir este edificio con los dos hermanos, la misma especialidad que el padre, el instituto es, supongamos, Fernández, González, y está a unos pocos metros de la esquina donde paraban y paran los muchachos de la barra, digamos, ¿no? que hablan ese lenguaje lunfardo carcelario. Digamos, ¿no? Muy, muy buena pregunta, te agradezco mucho. Bueno, si hay otra pregunta. ¿Se pudo seguir el caso? Sí, sí, se siguió. Cambia el lunfardo. ¿Qué por lenguaje? No entiendo. Ahí Digo, reactivo, Waldo. No, ¿Eh? digo que esto del juego, ahí reactivo el micrófono. Digo que esto del lunfardo, del lenguaje que tenía en el barrio, como también algo de la sublimación ahí, de que ahora tiene un lenguaje más profesional ahí que lo une con los hermanos, ¿no? Esto fraterno como desde otra posición también ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Marcando ahí el lugar también en el barrio. sí, a mí me pareció muy interesante la intervención de la respuesta en Lunfardo, porque me hizo acordar mucho un pasaje, no sé si lo recordás, Osvaldo, de Antonio Di Chacha, cuando estaba en un lugar donde trabajaba en un hospicio con chicos marginales y que quedaba siempre la impotencia de su lado cuando intervenía, y cuando él se pone a fumar haciendo auríolas con el cigarrillo y logra, digo, que hay algo del sujeto supuesto saber si está él en uno de ellos. Me pareció interesante como vos nombraste, que es el sujeto supuesto lunfardo, digo, que es lo que produjo la instalación de la Claro. transferencia. Y por otro lado, me pareció como impresionante de ser la mirada, como la mirada que se lo traga, a ser tu mirada la que oficia de, como lo ubicás, de esa ley imaginaria con la cual él se va como, empieza a oficiar de balizas, ¿no? Para que se empiece a orientar de otro modo ante ese empuje, ¿no? Digo, como ciertos mojones los cuales se agarra para no dejarse, digo, llevar por ese impulso que tiene. Exactamente, exactamente. Lo primero que le había dicho al paciente en esa primera entrevista fue: Casala te llevo de Jogalasame. ¿Qué dijo? ¿Qué? No Repetilo, por favor. entendí. Es un idioma. Casala te llevo de Jogalasame. ¿Por qué me decía que se iba a tomar algo a la salida de la entrevista? Y entonces le dije, y me lo dijo en un fardo. Y entonces le dije, Casala te llevo de Jogalasame. Y ahí fue que se sorprendió, se quedó mirándome sorprendido. Fue fundamental. Eso, en principio, ¿cómo es la pregunta que me hace una persona?
Te preguntan cómo aprendiste el lunfardo. ¿Y cómo se...? Es lunfardo carcelario. Que se parece, pero no es exactamente igual que el lunfardo de la calle, digamos, del tango. Es muy parecido, pero es como una versión distinta, todo más escondido, menos claro para el castellano, más lejano, para que se entienda. Había otra pregunta que habían hecho, no sé cuál es. No sé cómo se traduciría al portugués, porque lamentablemente no sé portugués. También te preguntan si se puede hablar un poco más de tu caracterización del caso como una psicosis con el intento de estabilizarlo de manera perversa. Le pregunta Vera Lucía Furst. Sí, bueno, en principio sabemos que hay, bueno, actualmente tenemos, incluso en la política argentina, y también en otros muchos lugares, psicóticos estabilizados en un rasgo perverso. Hay muchos políticos en la actualidad. Hay muchísimos casos. Pueden elegir, tienen para elegir en Argentina, en Estados Unidos, en muchos países. En la actualidad hay una proliferación de psicóticos estabilizados en rasgos perversos. Antes era como más propio del Borda, que uno puede encontrar eso, ¿no? Con auspicio, pero ahora aparecen en la cultura y se presentan como líderes de masas, etcétera, etcétera. Y hay una presencia importante. A partir de la promoción de los canallas a nivel de los ideales de la época, una promoción del canalla, nuestra época está caracterizada por eso. Y esto ha dado lugar a que muchos psicóticos estabilizados en el rasgo de perversión asuman una trascendencia política importante. En Oswaldo, Argentina, en América pensaba en Latina. Bolsonaro no Sí, Brasil. sí, totalmente. Sí, no tengo la más mínima duda. Sí, sí. Hay muchos Bolsonaro en todos lados. Acá también, en todos lados. Pero bueno. Sí, porque la perversión lo que permite es un modo de anulamiento. Permite un modo de anulamiento que permite que ciertos sujetos que son clínicamente psicóticos puedan desplegar una vida pública. Y como tiene el rasgo de perversión, puede tener la capacidad de seducción, de crear seguidores, etc. Bueno, Hitler, o Mussolini, bueno, personajes. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En la próxima clase, la próxima reunión, voy a trabajar exclusivamente con... Cierren los micrófonos. Creo que es el tuyo, Gerardo, que hace eco. Voy a trabajar el punto 2 y el punto 3, que eso es muy importante, del trabajo. Acá voy a saludar en principio a la doctora Ana María Cariaga. Hola, Osvaldo, querido.
reciente doctora con una tesis sobre psicoanálisis y derechos humanos extraordinaria. Felicitaciones, Ana. Muchas gracias y profundamente agradecida a Osvaldo, que fue mi director de tesis, mi consejero de estudio y mucho más. Consejero de estudios y consejero en otras cosas, y mucho más también, profundamente agradecida. La verdad que para mí fue una experiencia de vida y bueno, y hacerla con él es un plus extraordinario. Así que muchas gracias, Osvaldo, infinitamente agradecida. Ah, pero te pusieron un 10 sobresaliente. Sí. Está publicada, no, la tesis recién fue defendida la semana pasada. El viernes. Esto es recién, claro, el viernes, recién. Ya Ana María hará un libro con eso, y ese libro sí será publicado con la tesis, una tesis excelente. Bueno, hubo acuerdo de los 3 jurados para la nota esa, 10 sobresalientes. Así que imagínense ustedes la altura y la dignidad de la tesis, ¿no? Así que, bueno, voy a trabajar entonces en el punto 2 y punto 3 de las huellas freudianas, con varias referencias, incluso algunas referencias respecto al último Lacan, desde los seminarios de Lacan, los últimos 23, 24 y 25, y desde el curso de Miller, ¿sí? La próxima clase. Y después la otra clase es la clase que va a dictar Gerardo, ¿verdad, Gerardo? Sí, voy a trabajar ahí, voy a hacer pie en Enseñé 11, pero para ubicar justamente, como hacer la lectura entre cómo lo que es el inconsciente freudiano y el nuestro, que plantea Lacan en el capítulo 2, pero sobre todo, y lo voy a trabajar sobre una historia de Lisa para ubicar cómo ya en Freud, en la época preanalítica, ya se puede leer, digo, no solo el inconsciente que remite al significante, sino el inconsciente que refiere a la letra, ¿no? Con cómo trabaja la palabra STEM. Y voy a hacer también pie sobre el Enseñé 11, porque Eric Laurent, en este libro, Investigaciones sobre la psicosis, en el capítulo Delirios y debilidad, plantea que Lacan deja de hablar holofrase cuando empieza a nombrar el S1, es decir, que dice que el S1 solo es uno de los nombres de holofrases y que voy a trabajar la holofrase como el antecedente que hay en ese seminario para llegar a plantear el uno solo. Y esto mismo luego voy a trabajar con el ejemplo de Michel Eriks, que toma Miller, y con un testimonio de Paz de Irene Kuperbach para ubicar el inconsciente al final del análisis y con todo el tratamiento que hace ella de lo que ella misma llama como el espasmo de sollozo todo junto, que le da valor de los frases decir uno solo. Así que voy a hacer ese recorrido. Después se lo mando por mail. Eso te iba a pedir si puedes mandar la bibliografía. Bárbaro. Bueno, fantástico. Entonces nos vemos el 22 de mayo en la clase de Osvaldo, ¿sí? Bárbaro, quedamos así. Bueno, un saludo a todos, que estén bien. Chao, hasta luego. Chau, chau. Gracias, Osvaldo. Chao, felicitaciones, Ana. Gracias. Chao, gracias, querido. Chau, chau.